Hola, Gokoaner. Si estás pensando en prepararte alguna oposición del ámbito de justicia y más concretamente la de tramitación procesal, este vídeo te interesa y mucho, porque a continuación vamos a analizar un ejemplo de supuesto práctico. Así que vas a poder familiarizarte con este tipo de prueba y con las preguntas para que puedas ir más preparado al examen. Muy atento, que te lo mostramos. Como resumen, en este caso práctico, el Juzgado de Murcia lleva a cabo una diligencia de embargo en la casa de Javier Ruiz Ruiz. Le notifican que debe pagar 70.000 euros en un plazo de 10 días, pero él dice que no tiene dinero. Por eso, deciden embargar su casa para cubrir la deuda. Vamos a destacar las ideas principales de este supuesto práctico. 1. Se trata de una diligencia de embargo realizada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Murcia. 2. La diligencia se lleva a cabo en el domicilio del demandado, don Javier Ruiz Ruiz. 3. Se notifica al demandado el auto despachando ejecución y se le da un plazo de 10 días para oponerse a la ejecución. 4. Se le requiere al demandado el pago de una cantidad de 70.000 euros en concepto de principal e intereses devengados. 5. Ante la negativa del demandado a efectuar el pago, se procede a designar el propio inmueble del demandado como bien embargable para cubrir el importe de la ejecución. A continuación, tras el resumen y asimilación del supuesto, vamos a proceder a ver las 20 preguntas, cada una acompañada de su respuesta correcta y justificación. Pregunta 1. A la vista de la anterior diligencia, ¿en qué tipo de procedimiento de ejecución dineraria nos encontramos? En este caso, marcaremos como opción correcta la siguiente: en una ejecución no fundada en resoluciones judiciales o arbitrales o que apruebe transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso. La justificación de la respuesta 1 la encontramos en el artículo 581 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al disponer que, cuando la ejecución para la entrega de cantidades determinadas de dinero no se funde en resoluciones procesales o arbitrales, despachada la ejecución, se requerirá de pago al ejecutado por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y si no pagase en el acto, el tribunal procederá al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad por la que se haya despachado ejecución y las costas de ésta. Pasamos a la pregunta 2. El embargo aquí practicado se entenderá hecho. La respuesta aquí sería la opción en la que se menciona, desde el mismo momento en que se ha practicado esta diligencia de embargo. La justificación de la respuesta 2 aparece en el artículo 587 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que el embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el letrado de la Administración de Justicia o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba. Siguiendo con la pregunta número 3, cuyo enunciado es el siguiente, el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la necesidad de requerir al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución. Responderemos marcando la siguiente opción: siempre que el ejecutante no hubiere señalado bienes cuyo embargo estime suficiente. La respuesta encuentra su justificación en el artículo 589 de la LEC, ya que dispone que, salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el letrado de la Administración de Justicia requerirá, mediante diligencia de ordenación, de oficio al ejecutado, para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título. La pregunta 4 nos marca lo siguiente: este procedimiento de ejecución se inicia con fundamento en un título que lleve aparejada ejecución, entre los que se encuentra. Así pues, teniendo en cuenta la información del supuesto, responderemos marcando la opción D: una sentencia de condena cuya firmeza se ha decretado 4 años y 2 meses antes de instar su ejecución. La respuesta de la pregunta 4 se justifica con los siguientes artículos.
artículo 517 de la LEG, que dispone que la acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución, y solo tendrán aparejada ejecución, entre otros, los siguientes títulos: la sentencia de condena firme. El artículo 521.1 de la LEC, que destaca que no se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas. Y por último, el artículo 518 de la LEC, que establece que la acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del letrado de la Administración de Justicia que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación, caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los 5 años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. Pasamos a la pregunta 5. Al haber recaído el embargo trabado sobre un bien inmueble, se deberá garantizar la traba. En este caso, marcaremos la opción que establece, mediante mandamiento de anotación preventiva de embargo dirigida al registro de la propiedad, a instancia del ejecutante. La respuesta de la pregunta 5 se justifica con el artículo 629.1 de la LEC, que menciona lo siguiente: cuando el embargo recaiga sobre bienes inmuebles u otros bienes o derechos susceptibles de inscripción registral, el letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución, a instancia del ejecutante, librará mandamiento para que se haga anotación preventiva de embargo en el registro de la propiedad o anotación de equivalente, eficacia en el registro que corresponda. Continuando con la pregunta 6. Si el ejecutado quisiera evitar el embargo que aquí se le practica, tiene la opción de... Contestaremos diciendo que el ejecutado tiene la opción de efectuar el pago en el acto del requerimiento o antes de la ejecución. La justificación de la pregunta 6 aparece en el artículo 583 de la LEG, que dice que si el ejecutado pagase en el acto del requerimiento o antes del despacho de la ejecución, el letrado de la Administración de Justicia pondrá la suma de dinero correspondiente a disposición del ejecutante y entregará al ejecutado justificante del pago realizado. Se dará así por terminada la ejecución. La pregunta 7 tiene el siguiente enunciado: establece la ley de enjuiciamiento civil la nulidad del embargo practicado. Marcaremos aquí la opción que dice sobre bienes inembargables y sobre bienes cuya efectiva existencia no conste. La justificación de la respuesta 7 se encuentra en los siguientes artículos. En el artículo 588.1 de la LEC, que establece que será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. Y en el artículo 609, que dispone que el embargo trabado sobre bienes inembargables será nulo de pleno derecho. En relación a la pregunta 8, cuyo enunciado es el siguiente. Teniendo en cuenta el orden que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece para realizar los embargos, podemos considerar correcto aquel que siga el orden siguiente. Podemos decir que la opción correcta sería los bienes pactados por las partes, rentas en dinero y créditos realizables a medio plazo. La respuesta 8 tiene su justificación en el artículo 592.2 de la LEC al disponer que, si por las circunstancias de la ejecución resultase imposible o muy difícil la aplicación de los criterios establecidos en el apartado anterior, los bienes se embargarán por el siguiente orden. Cuarto, rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo. Noveno, créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo. Por su parte, la pregunta 9 dice: una de las cosas que no se puede embargar en una diligencia como la transcrita es, en este caso, contestaremos marcando la siguiente opción: un derecho accesorio que no sea alienable con independencia del principal. La justificación de la respuesta 9 se encuentra en la LEC al disponer que no serán en absoluto embargables los derechos accesorios que no sean alienables con independencia del principal. Continuamos con la pregunta 10, que menciona lo siguiente: imaginemos que, una vez embargado el inmueble en el que vive el ejecutado, se comprobara que el mismo pertenece a otra persona ajena a la ejecución. ¿Qué tendrá que hacer el verdadero propietario? Teniendo en cuenta esta última pregunta y a la vista del supuesto práctico, la opción correcta sería
interponer tercería de dominio. Su justificación aparece en el artículo 595 de la LEC tras fijar que podrá interponer tercería de dominio en forma de demanda quien, sin ser parte en la ejecución, afirme ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que no ha adquirido de éste una vez trabado el embargo. La pregunta 11 establece que, al realizar esta diligencia, se ha requerido de pago al ejecutado. Este acto de comunicación que tiene lugar en su domicilio mediante entrega al destinatario, ¿se puede practicar en una forma distinta? Tras la pregunta y teniendo en cuenta las opciones, marcaremos la de a petición del ejecutante podrá hacerse además en cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el ejecutado pudiera ser hallado. La respuesta 11C justifica acudiendo al artículo 582 de la LEC, ya que establece que el requerimiento de pago se efectuará en el domicilio que figure en el título ejecutivo. Pero, a petición del ejecutante, el requerimiento podrá hacerse, además, en cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el ejecutado pudiera ser hallado. Continuando con la pregunta 12, si no se encontrara el ejecutado en el domicilio que conste en el título ejecutivo, podrá practicarse el embargo si el ejecutante lo solicita, sin perjuicio de intentar un nuevo requerimiento, con arreglo a lo dispuesto en esta ley para los actos de comunicación mediante. La respuesta que marcaremos será mediante la entrega de la resolución o de cédula y, en su caso, para la comunicación edictal. La respuesta se deduce del artículo 582 de la LEC, pues establece que, si no se encontrase el ejecutado en el domicilio que conste en el título ejecutivo, podrá practicarse el embargo si el ejecutante lo solicita. Por su parte, la pregunta 13 nos dice que si lo que se embargara en esta diligencia fuera el sueldo o pensión del demandado, ante esta situación y teniendo en cuenta la información del supuesto, la opción correcta sería la de no se podrá embargar si no excede de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. La justificación de la respuesta aparece en el artículo 607.1 de la LEG, que menciona que es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. La pregunta 14 establece que una característica a tener en cuenta en el embargo de sueldos y pensiones es que, a lo que respondemos seleccionando la opción D, es el tribunal el que fija la cantidad a embargar cuando la ejecución se siga para la satisfacción de los alimentos debidos y establecidos judicialmente para los hijos. Su justificación la encontramos en el artículo 608 de la LEC, ya que menciona que, en estos casos, así como en los de las medidas cautelares correspondientes, el tribunal fijará la cantidad que puede ser embargada. Continuando con la pregunta 15, el enunciado menciona lo siguiente: esta diligencia se practica dentro de un procedimiento de ejecución tramitado por un juzgado de primera instancia e instrucción. Este juzgado, en el orden civil, no conocerá de. En este caso, y teniendo en cuenta que el enunciado es en negativo, contestaremos que el juzgado no conocerá de la ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado. La justificación aparece en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece lo siguiente: de la ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado conocerá el juez de lo mercantil. Pasamos a la pregunta 16, que dice: por lo que respecta a las competencias de este juzgado en materia penal, una de ellas es. Aquí sí que pregunta sobre competencias del juzgado, así que marcaremos la siguiente respuesta: la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté en funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el juzgado de violencia sobre la mujer. La justificación de la respuesta 16 se deduce del artículo 87, apartado F de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras disponer que, de la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el juzgado de violencia sobre la mujer. La pregunta 17 establece que, en esta diligencia, se notifica al ejecutado el auto despachando ejecución.
esta resolución debe contener, a tenor de lo dispuesto en el artículo 551.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a lo que responderemos con la siguiente opción: la precisión de si se despacha ejecución de forma solidaria o mancomunada. La respuesta 17 se justifica acudiendo al artículo 551.2 de la LEC, que menciona que el citado auto expresará, entre otras causas, si la ejecución se despacha en forma mancomunada o solidaria. A continuación, la pregunta 18 dispone que los autos son resoluciones que, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dictarán, entre otros supuestos, para. En este caso, y teniendo clara la información de los autos, la opción correcta sería poner fin a las actuaciones de un recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto. La justificación de la respuesta 18 la encontramos en el artículo 206 de la ley. También revestirán la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta ley tramitación especial, siempre que en tales casos la ley exigiera decisión del tribunal, así como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que, respecto de estas últimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto. Por su parte, la pregunta 19 contiene el siguiente enunciado: en lo que se refiere a la independencia judicial, este principio se enuncia en. Se trata en este caso de una pregunta en la que hay que conocer el artículo concreto. Por tanto, marcaremos la siguiente opción: artículo 117 de la Constitución Española. Tiene su justificación en el artículo 117.1 de la Constitución Española, ya que es este artículo el que establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Y ya por último, la pregunta 20 establece que en la diligencia se hace constar la posibilidad de la que dispone el ejecutado para oponerse a la ejecución mediante escrito que deberá presentar. A lo que responderemos con la siguiente opción: en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial. Su justificación se encuentra en el artículo 135 de la LEC al establecer que, cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, remitirán y recibirán todos los escritos, iniciadores o no, y demás documentos a través de estos sistemas, salvo las excepciones establecidas en la ley, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo por los medios telemáticos o electrónicos a que se refiere el apartado anterior no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas. Siempre que sea posible, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. El remitente podrá proceder en este caso a su presentación en la oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción. En los casos de interrupción planificada, deberá anunciarse con la antelación suficiente, informando de los medios alternativos de presentación que en tal caso procedan. Bueno, Gokoane, pues hasta aquí el análisis y la resolución del supuesto práctico de tramitación procesal. Esperamos que te haya servido de gran ayuda para poder afrontar este tipo de prueba. Y nada, recordarte que puedes probar el método Gokoane, el método del presente, durante 7 días gratis, que también tenemos en nuestra plataforma disponibles los cursos de auxilio judicial y tramitación procesal. Y te vamos a dejar en la descripción del vídeo las páginas a nuestros cursos para que puedas informarte de todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.